buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todas y a todos. Nos encontramos en otro panel más de las séptimas Jornadas Internacionales de Arte, Cultura y Política, organizadas por el PEC, Programa de Estudios de la Cultura de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, y Claxo. En la mesa de hoy vamos a tener a la Asociación de Artistas Visuales Independientes de Varela, la mesa va a estar coordinada por la profesora Mercedes Sánchez. Mercedes, toma la posta. Bueno, bienvenida, bienvenidos. Bueno, yo soy docente de la Universidad de Prácticas Culturales. Los voy a acompañar en este encuentro. Les quiero dar gracias por estar acá. Bueno, también vi que varios de ustedes son parte de la CA, así que bueno, los voy a ir presentando uno a uno para luego darles la palabra. Quizás en algún momento aviso, ajusto si vemos que nos estamos extendiendo mucho. Y bueno, los voy presentando. En función de los currículums que han pasado, Paulo Coronel, profesor de arte en artes visuales de la Escuela República de Italia, posee un posgrado en gestión cultural y cursa la especialización en gestión cultural de la Universidad de Córdoba, profesor de artes visuales en la Secretaría de Cultura de Recreación de la Municipalidad de Florencio Varela, profesor. Bueno, muy bien. Bienvenida, bienvenidos. Ya me presento Martín, soy docente de la materia de Prácticas Culturales de la Universidad desde el comienzo. Los voy a acompañar en este encuentro. Les quiero dar las gracias por estar acá. Ya vi que varios de ustedes son parte en algún rol u en otro de la casa, de la universidad. Los voy a presentar uno por uno para luego dar lugar a sus palabras. Les voy a ir recordando, voy a ir más o menos mirando que duren alrededor de 10 minutos para que todos tengamos lugar, que no sea muy extenso. Y bueno, los presento uno a uno. Paulo Coronel, profesor de arte en artes visuales en la Escuela República de Italia, tiene un posgrado en gestión cultural y cursa la especialización en gestión cultural en la Universidad Nacional de Córdoba. Es también profesor de artes visuales en la Secretaría de Cultura, Deporte y Recreación de la Municipalidad de Florencio Varela, profesor de taller de arte para personas mayores en el programa nacional UPAMI-UNAG, curador de arte en la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio de la UNAG, secretario en la Asociación de Artistas Visuales Independientes de Varela. También conduce el programa El Eco en la Sopa de Mestiza Radio para la asociación que mencionamos y la universidad. Artista visual, fotógrafo y videógrafo. En segundo lugar va a estar María González, comunicadora audiovisual de La Plata, diseñadora gráfica por la Escuela de Bellas Artes, tesorera de la Asociación de Artistas Independientes de Varela, directora del Certamen Internacional de Cortometrajes de Roberto Di Chiara de Florencio Varela. Enrique Bogado, actor de cine, teatro y televisión, estudió teatro en el Centro Cultural San Martín y en la Casa de la Cultura de Florencio Varela. Participó en la serie Un gallo para Esculapio, en decenas de cortometrajes y varios largometrajes con directores como José Campuzano, Victoria Chaya Miranda, Ezequiel Radusky, Rodolfo Carnevale, entre otros. Daniel Sincha, periodista productor en Mestiza Radio de la Universidad Arturo Jauretche, maestrando en Estrategia y Geopolítica de la Universidad de la Defensa, licenciado en Artes Plásticas por la Universidad de La Plata, maestro de Artes Visuales por la Escuela de Bellas Artes de Quilmes. Vicepresidente de la Asociación de Artistas Independientes de Varela también, como bueno, ya vimos varios de ustedes. Bueno, ya presentados, les agradezco nuevamente y bueno, arrancamos con Paulo. Estás muteado, Paulo, ¿eh? Ahí estamos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación a Martín Biagini, compañero de la universidad. Quiero agradecer a los compañeros de la asociación que nos acompañan hoy acá en este conversatorio. Y bueno, yo lo que voy a hacer es una reseña histórica de la asociación, como para ponernos en contexto. Y estuve haciendo una especie de resumen como para no pasarme de los 10 minutos. Tampoco tenemos tanto, pero es una asociación con muchos años en el territorio, por lo tanto me acabo de dar cuenta que hicimos un montón de cosas.
vamos a empezar con el inicio, ¿sí? Los comienzos de esta asociación, allá por el 2005, donde un grupo de artistas locales, de aquí de Florencio Varela, se reúnen para defender, ¿sí?, un espacio como el Museo Comunitario de Artes Visuales y Histórico de Florencio Varela, perdón, Museo Comunitario de Artes Visuales e Histórico, que en aquel entonces, bueno, corría un riesgo a partir de una mala decisión de las autoridades de turno, donde se pretendía sacar el nombre de artes visuales del museo y dejarlo solamente histórico. Entonces, bueno, obviamente, la reacción de los artistas por la defensa de ese espacio. Yo hablo de los artistas porque yo en ese entonces no estaba dentro de la asociación, así que me dirijo así como un poquito por afuera. A partir de estos reclamos, ¿sí?, que hace este grupo de artistas, se genera, ¿sí?, se conforma la asociación, medio de palabra, pero bueno, se conforma una asociación, en este caso la de Artistas Visuales Independientes de Varela. A medida que pasa el tiempo, y en defensa de este espacio y del nombre del museo, se pide también la apertura del museo para la comunidad, ¿sí? Y en este caso, bueno, la posibilidad de que aquellos artistas locales puedan exponer también dentro de ese museo, y que no sea exclusivamente para algunos pocos, ¿sí? Y que no esté exclusivamente vinculado con lo histórico. Así que, bueno, a partir de eso se generan distintas actividades en la plaza, frente al museo, en escuelas cercanas, y a partir de, bueno, de no tener una respuesta inmediata, lo que se generan son distintas actividades en lugares alternativos, ¿sí? Locales comerciales, escuelas, sociedades de fomentos. Bueno, todo esto hasta que en algún momento, allá por el 2006, se logra conseguir una sede física, ¿sí?, una casona en la calle Contreras del centro de la ciudad de Florencio Varela. Esto esto es logrado a partir de, bueno, no recuerdo el nombre del señor que nos dio la mano, o el que le dio la mano a la asociación en ese entonces. El señor Sincha seguramente lo va a recordar ahora más adelante. Bueno, y el objetivo el uso de ese espacio es generar un centro cultural, ¿sí?, un espacio de exposición local y de experimentación artística, ¿sí? Bueno, Iván eso funciona. Cascardi era. Iván Cascardi, ahí está, Iván Iván Cascardi. Cascardi. Bueno, se comienzan a hacer actividades, muestras pictóricas, actividades performáticas, empiezan a participar instituciones de localidades vecinas, como de Quilmes, Berazategui. Entre ellas estaba la Asociación Zona de Arte de Quilmes, de la compañera Gaby Alonso, Gaby Montero y Nelda Ramos. Y bueno, en combinación con distintas instituciones se generan una cierta cantidad de actividades, ¿sí? Un tiempo después, bueno, se pierde ese espacio, por lo tanto, bueno, la asociación vuelve a quedar sin sede central, y lo que se decide es, bueno, tomar el territorio en sí de Florencio Varela como el espacio físico donde actuar y accionar, ¿sí? Después, bueno, después de eso, obviamente, se generan nuevos espacios, se recorren los distintos barrios de Florencio Varela, de punta a punta, desde Villa Argentina hasta Los Tronquitos, donde se van generando como subsedes, ¿sí? Vamos participando de aperturas de biblioteca, acompañando a instituciones que se van generando con muestras artísticas, llevando, bueno, obras de algunos artistas locales que no disponían de espacios. Entonces, bueno, aprovechamos esos distintos lugares como lugares de exposición. A ver, hasta ahí estamos por el 2006 aproximadamente. En 2008, bueno, entre otros lugares donde accionamos, se encuentra la Biblioteca de Muro del Cruce Varela, la Biblioteca Fundaterra también, que estaba en Berazategui, ahí a pocas cuadras,
donde generamos y participamos de una actividad, me acuerdo con Felipe Piña, que era una jornada de descolonización que se hizo en ese entonces. Bueno, en la biblioteca de Murro también, accionando, logramos que venga Canal 13 en ese entonces y nos pueda grabar. Hicimos una acción entre Calixto y Aníbal Vallejos en ese momento. Estábamos muy vinculados a la biblioteca, teníamos talleres dentro de esa biblioteca, pero bueno, las circunstancias y las nuevas posibilidades que iban surgiendo, iba, bueno, haciendo que dejemos determinados espacios y empecemos a migrar a otros, y a ocuparnos de otras actividades que quizás nos demandaban más tiempo, como por ejemplo trabajar. Así que en el 2009, me salto al 2000, me salto al 2008, 2009, en un encuentro con Daniel Simcha y compañeros, donde Daniel Simcha nos cuenta, por ejemplo, que él participaba de festivales de cine en otras localidades, como el de Mercedes, por ejemplo. A partir de eso, bueno, propongo por qué no hacemos un festival propio, y lo hacemos acá, un poco como jugando, lo hicimos, arrancamos, y a partir de ahí, bueno, arrancó lo que es el Festival de Iquiara, ¿sí? Que ya va por la 13ª edición. Bueno, con el festival arrancamos en conjunto con el Sindicato Municipal de Varela en ese entonces, en la sede de Maipú. Inauguramos hasta bares con el festival, logramos que bares locales que estaban ahí con problemitas de apertura puedan abrir y puedan ser reconocidos por el municipio. Así que nuestra intervención iba un poco más allá de lo artístico. Y a partir de ahí, bueno, el Festival de Iquiara, que actualmente es muy reconocido a nivel internacional. 2010 nos acoplamos a lo que era una serie de mural por el Bicentenario. Son unos murales que todavía perduran y están en el cruce de Varela, en el puente precisamente del cruce de Varela. Bueno, ahí se encuentran una serie de murales. Entre ellos, 2 le pertenecen, digamos, o los pintamos con los compañeros de la asociación. Son puentes que siempre son maltratados, pero bueno, esa vez tratamos de pintar lo más alto posible como para que la influencia externa no los destruya tan rápido, y bueno, perduran, están ahí. Seguramente en algún momento vamos a retomar y a renovarlos un poco. Bueno, seguíamos con distintas actividades performáticas, como el SOS Tierra, por ejemplo, en la cual participamos en el Museo Hudson, de parte y de la mano de Daniela Costa. Bueno, en conjunto con otras asociaciones, instituciones de la zona, como la gente de Quilmes, Berazategui, Ciudad de Buenos Aires, invitados internacionales. Ese encuentro se realizaba hasta ese momento, ahora no recuerdo si sigue igual, pero sí con lugares del mundo. Varela era una de las sedes, y bueno, estaba acá en el Museo Hudson, de acá de Florencio Varela, en la reserva. ¿Qué más? 2011 participamos de la serie de murales, entre esos, bueno, la del Anfiteatro Ardetti, ¿sí? En homenaje a Enrique Ardetti, junto con Derechos Humanos y la agrupación 8 de noviembre, en ese entonces, bueno, participación del municipio también. Tratamos siempre de manejarlo de manera independiente, pero bueno, es inevitable siempre interactuar con otras instituciones estatales, privadas, ¿sí? O de tercer sector como nosotros. 2012 empezamos a participar de lo que es Polo Sinodo. Nos convocan porque, bueno, nuestra actividad audiovisual en la zona era bastante conocida. Somos convocados por el proyecto Polo Sinodo, en este caso el instalado en la Universidad Jaureche, que era nodo conurbano sudeste, y de la mano de Gaby Evanstein, y bueno, en ese entonces estaba Luis Rivero también, acompañando. ¿Qué más? A ver, Polo Sinodo 2012, 2013, bueno, ferias del libro, participamos, ya nos invitaban. Al principio no nos invitaban desde entidades institucionales, gubernamentales, no nos invitaban mucho porque, bueno, generábamos una serie de ruido a nivel local que por ahí a veces opacaba algunas actividades oficiales, y bueno,
hasta que en algún momento, bueno, nos empiezan a convocar y, bueno, esa es una de las participaciones importantes, por ejemplo, como la 7ª Feria del Libro en el Polideportivo de Florencio Varela. Bueno, seguimos con las jornadas audiovisuales, 35 años de arte en Varela, en el Museo Comunitario. De algo sirvió ese reclamo de aquellos años para el museo, y bueno, continúa hoy actualmente con ese nombre de Museo de Artes Visuales e Históricos de Florencio Varela. Bueno, 2014 logramos una personería jurídica porque los papeles a veces iban y venían, en ese entonces, bueno, finalmente logramos ser legales. 2015 participamos del Mica Berazategui, por ejemplo. Ese mismo año fue como muy productivo para la asociación. Bueno, fuimos invitados a exponer nuestro trabajo de todos estos años en UNDAP, en un encuentro de gestión cultural. Trabajamos para, bueno, algunas actividades relacionadas al territorio, pero también con, por ejemplo, la Fundación Exportar, Cancillería. Empezamos a involucrarnos mucho en lo que era la cuestión de industrias culturales y ver cómo podíamos potenciar la región, o por lo menos nuestra zona, o nuestra localidad, con respecto a las industrias culturales y los polos audiovisuales. Así que bueno, en algunos distritos eso se fue logrando, acá todavía estamos en veremos en esas cuestiones, no muy sólidos. 2015 también arrancamos con el Eque con la Sopa, que es el programa de difusión cultural que se transmite por Mestiza Radio. El mismo programa inaugura, digamos, la primera transmisión radial de la universidad desde el auditorio, con un show en vivo también y entrevista. Y bueno, actualmente seguimos vinculados con la universidad, con el territorio, en cierta manera con menos tiempo y menos interacción por cuestiones obvias que tienen que ver con nuestro trabajo y que nos demandan tiempo, pero que en mi caso, por ejemplo, mi trabajo dentro de la universidad está relacionado directamente con la gestión cultural, eh, con los artistas locales y regionales, y bueno, y distintas actividades más allá de lo plástico, lo musical, lo cinematográfico, en lo que respecta a todo lo que funciona dentro de la unidad de vinculación cultural, el auditorio, el hall, y bueno, y un poco más allá. Hasta ahí estaríamos como una reseña más o menos histórica de lo que es la Asociación de Artistas Visuales Independientes de Varela. Hola, ¿cómo están? Yo soy María, y como dijo Paulo, en el 2009 arranca el certamen internacional de cortometrajes Roberto Di Chiara, y ahí es donde yo me sumo a la asociación, me reencuentro con Daniel Sincha, que estaba grabando su película, La batalla de Glastonbury, y ahí me invitan a sumarme al festival, y ahí arranco a ser parte de esta aventura colectiva. En el certamen lo que hacemos nosotros es, vimos la necesidad de que no había, en el 2009 no había tantos festivales de cortometrajes, ni de mediometrajes, entonces, y sobre todo en el conurbano sur. Entonces, como dijo Paulo, ellos arrancaron con la idea de hacer este certamen, que ya lleva, esta es la 13ª edición, ¿no? El certamen internacional de cortometrajes lleva el nombre de Roberto Di Chiara, que es un vecino, que fue un vecino de Varela, que fue el fundador de uno de los archivos fílmicos más importantes del mundo, uno de los que tiene mayor cantidad de piezas audiovisuales, ¿no? El certamen se desarrolla sin fines de lucro y el objetivo principal es la de difundir las producciones nacionales e internacionales. Como había dicho, no había, ahora hay un montón de festivales, pero en ese momento no había tantos festivales, y tampoco, al tener dentro de lo que es la distribución, la exhibición y distribución comercial un lugar específico para cortometrajes, estos festivales lo que hacen es acercar estas producciones, que generalmente es como el primer paso que se hace antes de realizar una película, porque los costos son más accesibles, poder acercarlos a los vecinos, sobre todo de toda la zona del conurbano sur. El festival tiene distintas categorías,
individuales, colectivas, y en el 2010 se sumó la categoría de estudiantes, que es como una buena ventana para que los estudiantes desde todos los niveles, inicial, primario, secundario, terciarios, puedan difundir sus producciones. Abarca los 3 géneros más conocidos, que son los de documental, ficción y animación, y se pueden presentar en distintos formatos de duración, ¿no? Cortometrajes, que son hasta 15 minutos, mediometrajes media hora, spot, que son de 1 minuto, y hace un par de años sumamos la categoría de videoclip. Nosotros lo que hacemos es hacer una preselección de las producciones, y se pueden ver en la peatonal de Varela, que antes de la pandemia, ¿no? Teníamos 2 fechas que eran muy lindas, que las podíamos ver al aire libre con una pantalla inflable que nos prestaba Alba Film. La peatonal, y la hacíamos en la peatonal Monteagudo, que es la peatonal de Florencio Varela. Ahí teníamos 2 jornadas al aire libre, ya, porque nosotros lo desarrollamos en el mes de noviembre, el festival. Entonces, en esa época, como los días son un poco más lindos, no hace tanto frío, no hay tanto viento, la gente se acercaba. Cuando ya cerraban los negocios, se acercaban, veían la pantalla inflable y se quedaban a ver los cortometrajes. Y tenemos en la universidad, que es en la Universidad Arturo Jaduche, donde se hace la noche de premiación, ¿no? Donde ahí se pueden ver los cortometrajes ganadores. En lo personal, como vengo de haber estudiado una carrera audiovisual, lo más importante es que los vecinos puedan expresarse a través del audiovisual, poder contar su historia, las historias del territorio, y poder perdón que me recontra otra vez, perdón, ¿podemos cortar un cachito? Me puse bueno, como venía diciendo, ¿no? Lo más importante en este festival es que puedan encontrarse tanto estudiantes como profesionales que ya se vienen desarrollando dentro del medio audiovisual, sobre todo en la noche de premiación, que pueden, digamos, tenemos bastantes breaks como para poder compartir, y tenemos charlas, se dieron charlas de distintas temáticas también, entonces lo que está bueno es ese intercambio que se podían dar y charlar de gente que se dedica profesionalmente y otros que lo hacen a modo de hobby o a modo de poder empezar a expresarse a través digamos, de los medios audiovisuales, que con este correr de los años se vio una democratización en el campo audiovisual, ya que antes era muy complicado, yo arranqué hace muchísimos años, ¿no? En la carrera, y era muy complicado poder acceder a los medios para filmar. Entonces ahora, con esta democratización, que se puede tener un celular y se puede grabar, y la imagen es muy buena y el sonido también es muy bueno, yo creo que fue un salto tecnológico enorme y una posibilidad de que los vecinos puedan concretar ese sueño de ser protagonistas y de poder contar sus historias, ¿no? Y para mí lo más importante es poder contar las historias desde el mismo territorio. Entonces,
poder producir sentido, poder producir identidad y pertenencia desde los lugares propios, con nuestros saberes, con nuestros idiomas y con nuestra experiencia. Y parte de este proceso acá en Varela se dio con los talleres que se dieron en la Casa de la Cultura, y un gran profesor fue Silvio Gómez, ¿no? Que nosotros, que trabajó con nosotros, que fue parte del certamen, y que hace un par de años nos dejó. Entonces, Silvio lo que tenía era mucho entusiasmo en poder crear, y siempre estaba produciendo con sus propios alumnos, siempre estaba pensando guiones, siempre estaba, sus alumnos también, porque él tenía taller de cine y taller de actuación, entonces sus alumnos también actuaban, hacían la producción, filmaban, hacían todas las partes que constituyen el lenguaje visual, tanto la iluminación como el sonido. Y él filmaba acá en Varela, con vecinos de Varela, y uno de estos alumnos es Enrique Bogado, que nos va a poder contar un poco más cuál fue la experiencia de trabajar con él. Entonces, para mí lo importante del certamen es que se pueden ver producciones de distintas partes del mundo, tan disímiles como de Irán hasta de nuestra parte de Latinoamérica, como México, Bolivia, Perú, Chile, de tanto documental como ficción, y también se pueden compartir muchas producciones de los estudiantes de acá del distrito, y también de Berazategui y de Quilmes, y hay algunos trabajos también de la zona oeste. Buenísimo. Seguimos entonces con Enrique, que ahí le tiraste el pie para que cuente cómo eran esos talleres, y después seguimos metiéndonos en cositas, en detalles que queremos que nos cuenten. Gracias. Hola, soy Enrique Bogado, actor, floricultor. Vine a la Argentina a los 18 años, soy paraguayo, y vine a trabajar con unos tíos japoneses que tengo acá en Argentina. Me invitaron a venir para acá a trabajar en la floricultura, y hasta hoy día sigo con eso, así que vine a los 18 años y trabajé todo el tiempo en el campo, y bueno, siempre tenía ese sueño de ser actor, pero era muy tímido, hasta ahora soy tímido, pero no sabía dónde ir a estudiar, nada, entonces empecé a trabajar con la floricultura, y empecé directamente en la actuación, directamente en el cine, gracias a Silvio, como dijo María, gracias a Silvio Gómez, que un día me invitó a participar de una de sus películas que estaba haciendo ahí en el taller de cine de Florencio Varela. Y bueno, accedí, me dio 2 escenas en la película móvil, La Intimidación, y bueno, ahí empezó todo. Y después me invitó a su taller de cine, y me dice, tenés que aprender a actuación, o sea, actuación frente a cámara. Y entonces, bueno, seguimos con mi señora me acompañó ese día al taller de cine. Y fuimos, y bueno, ella me acompañó, y
entonces Silvio le dijo gentilmente, como es Silvio, como a él le encanta el cine, todo el tiempo te habla de cine, tiene una capacidad de motivador para motivar a la gente impresionante, habla todo el tiempo. Y entonces le dijo a mi señora, ¿quieres entrar a la clase? No, no, yo vine a acompañar a mi esposa, a mi marido. Entonces le dijo, no, no, entra. Entonces Rosalina entró y, bueno, en la pausa, en el recreo, fue a comprar un cuaderno y un lápiz y entró. Entró ella y dice, no, yo no terminé la secundaria, así que no quiero entrar en esto. Entonces le dijo Silvio, no, vos entra. Entonces los compañeros le dijeron, sí, está bien, probá. Entonces empezamos a escribir una pequeña historia de 10 renglones, con máximo tenía que ser 15 renglones. Y empezamos a escribir cada uno una historia y bueno, lo que se elige de ahí, de la historia, iba a ser el primer cortometraje del taller de cine. Entonces, cuando le tocó leer a Rosalina su historia, todo el mundo empezaron a mirarlo, quedamos todos mudos así mirándolo, entonces ella se asustó y dijo, entonces empezaron a aplaudir todo, entonces bueno, dijo Silvio, esa historia vamos a grabar, fue Dulce Suegra, el guión de Dulce Suegra que escribió Rosalina, que nos llevó al festival de Saladillo, el festival Hacelo Corto, y ahí lo conocimos a Paulo, a María y a Lía también, y ya empezamos ahí con Silvio, y Silvio nos llevó al festival de Chiara, y así empezamos con Silvio. Él todo el tiempo nos inculcaba cine, escribir todo el tiempo. Nos decía, bueno, ustedes cuando van a la verdulería, bueno, escuchen los chusmeríos que empiezan a escribir. Él era gracioso, también muy divertido. Decía, bueno, escriban eso, anótenlo, lleven un cuadernito, anótenlo. Y bueno, así empecé con Silvio y después vino algunos cortometrajes más, un cortometraje mío que se llamó La Caña, que también lo grabamos, lo filmamos acá en casa. Y después me dice Silvio, tenés que estudiar teatro, pero yo no estudié nada. Y después empezamos a filmar El agua y la muerte con Silvio también, que le falta, creo que no se pudo estrenar cuando él falleció, y terminamos la peli, pero no terminamos de filmar, pero no se pudo estrenar. Y lamentablemente él falleció después, pero después quedó varias cosas en el tintero, y así yo empezó a grabar Rosalina también con Silvio, y Silvio, Rosalina para él era, no sé, la hija, tenés que actuar, tenés que hacer, Rosalina, vos sos mi actriz, todo el tiempo le andaba inculcando cine, le decía. Mi chipera, porque ¿viste? Le dio un personaje, una vendedora de chipá. Entonces mi chipera. Y sí, yo me siento un poco, yo vivo acá en El Pato, en Berazategui, o sea, entre el límite de Varela y Berazategui, pero me siento más varelense que de Berazategui, porque todo el tiempo estaba en la Casa de la Cultura con Silvio y con todos los compañeros, y iba a estudiar teatro, hay un teatro varelense también, hay en la Casa de la Cultura, y después, o sea que el sueño de ser actor se me dio a los 50 años, y después empecé a subir los videos, y Silvio me hizo un pequeño reel y subí, y de ahí empezaron a llamarme de la universidad de la UNDAP, los alumnos, para invitarme para los cortometrajes, y subía esos videos y empezaron a llamar. Después empecé a hacer casting, y hasta llegar a Un gallo para Esculapio, a través de un casting. Y yo mandé para otro papel, porque querían paraguayos. Yo soy paraguayo, entonces mandé para ese casting. No me llamaron para ese, y resulta que Fabián Benítez me dice,
porque Fabián Benítez también es muy amigo de Silvio, y con él ahora estoy filmando Teniente Lingera. Y me dice Fabián, me están pidiendo para Un gallo para Esculapio, que se está filmando una serie que se llama Un gallo para Esculapio, y me están llamando, me pidieron un actor que tenga licencia para manejar y todo, y que sea el personaje del chofer de una rastrojera. Y bueno, me dice, pasame fotos, si tenés video, pasame. Y no podía mandarme, yo no entendía nada de mandar videos, nada. Entonces me dice, no importa, me dice. Yo mando, mandame las fotos y yo te armo todo y te lo mando. Entonces le mandé las fotos y mandó el material, y a los 2 días, perdón, me llamaron de Underground, de la producción de Sebastián Ortega, y me pasaron toda la dirección para ir a hacer el casting. Fui a hacer el casting, estaba muy nervioso, ¿no? Porque yo casting casi no hacía, no entendía nada, fui y lo hice. Y me dice, muy bien. Y la segunda parte del acting no me mandó a hacer, yo dije, uy, ¿qué hice? ¿No hice mal algo? Dije, salí nervioso, me dice, espérate ahí que después te anotamos todos los datos. Entonces salí, y el segundo acting no puedo hacer, no, está bien, me dice, hasta ahí está perfecto, me dice. Entonces salí, yo dije, no, algo hice mal. Entonces, cuando salí afuera, después me llamaron otra vez, me dice, bueno, me anotó todos los datos, bueno, ahora esperan. Y había como 20 para ese personaje, y había un tipo que era muy tipo, porque el personaje era un verdulero con un parlante, un chatarrero que con un parlante compraba batería vieja, todas esas cosas. Entonces, había uno que era muy todo luqueado, era muy de eso. Entonces, yo dije, no. Y bueno, después me vine para acá, y después a los 2 días me llamó otra vez. Bueno, justo se cortó la luz, no teníamos batería, nada. Se cortó la luz acá como 2 días, entonces me dice, fui al vecino a enchufar a cargar la batería. Entonces me llamó, justo cuando cargué la batería, me llamó Fabián, me dice, te están buscando lo de Telefilm, te están buscando dónde estabas. Entonces le dije, no, se me cortó la luz acá, y como 2 días ya no tengo luz. Bueno, te quieren ver, no importa, me dice, para tal día tienes que ir a tal hora, te quieren ver otra vez. Ah, buenísimo, le digo. Fui otra vez, fui a Palermo ahí, hice otro casting, quedaste preseleccionado, me dice. Hice otra vez el casting, y éramos dos, ¿no? 2 preseleccionados, entré, y entró primero el otro que quedó, y después salió él, entré yo, y cuando salió, perfecto, me dice, perfecto, muy natural. Y bueno, Enrique, quédate tranquilo que vamos a ver qué hacemos, me dice. Era Matías Luna, el director de casting de Underground. Y cuando salí, después entró otra vez el otro, era un peruano. Y dije, uy, este va a quedar. Después vine, el otro día me llamó y, hola Enrique, me dice, era Matías Luna, me dice, soy de Underground. Ah, buenísimo, le digo, ¿qué pasa? Y justo como nosotros teníamos gallina, estaba cantando el gallo, y me dice, uy, mira, el gallo te está dando la noticia, me dice, cantó el gallo, y tenés gallina, sí, le digo. Y le dije, sí. Entonces, bueno, quedaste para el papel de Un gallo para Esculapio, para la rastrojera, me felicitaciones, no lo podía creer, estaba en las nubes. Entonces después me dice, bueno, muchas gracias, le agradecí todo, y me dice, bueno, tal día, tal hora, después, ¿cómo es? La producción se va a comunicar con vos, como hacemos para filmar y todo. Y así empecé, me llamaron de todos lados después cuando se estrenó, y después fui filmando con otros directores también, como Chaya Miranda, que me llamó un día que no podía creer que Silvio me presentó ahí en la Casa de la Cultura. Le llevé un ramo de flores porque vino a presentar su película, eso se llama Amor. Y le llevé un ramo de flores, y un día me llamó y fui a filmar con ella. ¿Quería aparecer en mi película? Me dice, y obvio que sí.
¿quién le va a decir que no? Y fui, estaba Portaluppi y Esteban Proli. Hice una pequeñita, una aparición ahí en la película, pero muy bien. Y después hice con otros directores, Ezequiel Radusky acá en La Plata, y otro que se llama Mauro López, que es una película de 1986 que todavía no se estrenó. Pequeñas apariciones, pero buenas. Y ahora tengo varios proyectos para filmar también. Estoy así mucho en películas independientes y ahora estoy con Teniente Lingera, que falta dos jornadas para terminar y ya terminamos la peli. Y es una historia de un ex soldado de Malvinas y está muy buena la historia y ahí tengo un papel muy importante también. Y después, proyectos hay más también. Hay uno que no puedo contar, le conté a Paulo, pero no puedo contar mucho porque no me dejan por contrato de confidencialidad. Así que estamos ahí y es un director muy importante. Y después tengo otro para, en verano tengo que filmar una película también, se va a basar en la historia de 100 años de soledad de García Márquez. Y tengo otro también que me tienen que llamar, la cuarentena lo paró, y ahora, ayer hice un casting, quedé preseleccionado de unos colombianos y venezolanos que vienen a filmar acá en Trelew. Y quedé preseleccionado y vamos a ver para el segundo casting cómo va. Así que así estamos. Bueno, yo tengo que agradecer a Silvio por todo lo que me inculcó en cine. Estudié teatro, se me fue la timidez, todo. Hasta ahora soy tímido así, en paraguayo. Pero ahora soy más cara dura porque me meto en cualquier lado. Ahora no estoy acostumbrado a hablar así, o sea, hacer conferencias ni nada. Cuando me hacen una entrevista me pongo nervioso. Estoy transpirando acá. Pero a Silvia eternamente agradecido y por darme la oportunidad, por darme esa oportunidad, y a mi señora también, que también es actriz, que estuvo en un gallo para Palacio también. Y así estamos. Tenemos esa vacuna de Silvio que nos quedó, que era muy varelense, muy motivador, era un tipo muy motivador. Yo cada vez que voy, después de que falleció él, fui a la Casa de la Cultura algunas veces, y cuando entras en cultura es como que uno es como que uno siente que va a escuchar a Silvio hablando. Cuando entras en el portón ya escuchaba hablar a Silvio porque hablaba a todo pulmón, se escuchaba riéndose, hablando, y siempre hablando de teatro, de cine, de escribir y de todo. Así que bueno, y acá estoy, bueno, en la Argentina, gracias a la Argentina también, un país maravilloso que nos cobija acá, y acá si se trabaja se puede. Así que estamos muy felices acá con mi señora. Trabajamos mucho para lograr nuestra casa, nuestro propio cultivo de flores, y hacer lo que nos gusta es actuar y bueno, hacer películas. Y gracias a Daniel, Martín, gracias a María, Mercedes y a Paulo. Así que un placer, la verdad que un placer. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Te escuchaba bajito, a veces se iba, pero fui siguiendo. Bueno, para cerrar un poco, que ya ha sido nombrado en varias de las exposiciones, Daniel, ¿estás listo? Bueno, antes que nada, tengo que decir que uno tiene el orgullo de ser vecino de alguna manera de Quique, porque Quique en El Pato y yo en La Carolina, ingeniero Alan, somos el límite geográfico de lo que se conoce como área metropolitana de Buenos Aires. Después de nosotros, nada. Es así de simple. Escuchando la fantástica trayectoria de Quique, yo creo que podemos tomar conciencia de la importancia de las construcciones colectivas, de la organización popular,
en lo que es precisamente el área metropolitana de las grandes ciudades y cómo alguien puede ir construyendo sentido, puede ir construyendo un discurso propio, además, cuando de otra manera sería imposible. Esto se puede hacer a partir de la participación en la organización popular, en la organización colectiva. Lo mismo cuando escuchamos hablar de la obra de Silvio. Uno, bueno, es imparcial, digamos, ¿no? Cuando habla de Silvio. Pero cuando Silvio generando estos espacios de participación, por un lado, pero también en su obra, cuando uno ve la obra cinematográfica de Silvio, lo que va a ver es una construcción de verdad, de construcción de sentido desde el terreno, desde el territorio. Jamás la obra de Silvio va a tener una aproximación a un discurso, entre comillas, un discurso audiovisual extranjero. Cuando uno ve la fotografía, la construcción de fotografía de la obra de Silvio, uno va a ver nuestra llanura, uno va a ver los sitios de Punta Indio, va a encontrar las cañas que tenemos acá en nuestra zona rural, va a encontrar esos zanjones y esos arroyos, y va a encontrar esos caminos de tierra, y va a encontrar ese tipo de vestimenta, que no la vamos a encontrar en un discurso, por ejemplo, anglosajón, un discurso audiovisual anglosajón. Silvio, en ese sentido, lo que tenía era eso, ¿no? de un criterio de identidad muy fuerte. Y hacia ahí, de alguna manera, era a donde apuntó en su nacimiento la Asociación de Artistas Visuales Independientes de Florencio Varela, y que después, como una herramienta, pudo consolidar con el Certamen Internacional de Cortometrajes Roberto Di Chiara. Desde el comienzo, la idea siempre fue trabajar por impulsar los productores en arte, a los que producían construcción de sentido en nuestra región, y posicionarlos cabeza a cabeza con todos esos productos que venimos recibiendo y con los que nos vienen bombardeando 24 horas por día, 365 días al año. En el caso de la idea era poder impulsar lo propio, y yo creo que de alguna manera eso se fue dando. El ejemplo de Silvio, si bien no participó desde AVI, es un ejemplo concreto. La Asociación de Artistas Visuales, desde sus inicios, tuvo además una idea de proyección hacia el exterior. De proyectar nuestro discurso como comunidad, nuestro discurso artístico-cultural. Cultural es un tema porque yo estoy elaborando, estoy trabajando un poquito la idea de cultura como el conjunto de estrategias de supervivencia de una comunidad frente al medio del cual también pertenecen los integrantes de esa comunidad. Entonces va algo más allá de lo artístico, lo académico, sino que es una cuestión de supervivencia, me parece más, ¿no? Pero bueno, la idea un poquito de AVIV era poder proyectar la cultura local, las actividades artísticas locales al exterior, y desde el comienzo, cuando estaba Calixto y cuando estaba Aníbal, venía gente de muchos lugares del mundo, de Chile, de Uruguay, de Brasil, de Colombia, de Italia, de Canadá, venían, bueno, después la aparición en el medio también de Daniel Acosta influyó mucho en la apertura hacia las actividades de intercambio con el exterior, que en definitiva era un poquito también la idea, ¿no? Proyectar a los artistas nuestros y que los artistas nuestros hagan actividades junto con gente de otras latitudes. Luego, ya cuando empezamos a trabajar con lo que es el certamen Di Chiara, eso se fue acentuando cada vez más. ¿Por qué? Porque tuvimos la suerte y estuvimos bendecidos por don Roberto, el querido Roberto Di Chiara,
porque cuando empezamos a contactarnos con los distintos institutos cinematográficos de Latinoamérica, ni bien le llegaba la noticia de que había un certamen de cortometrajes en Florencio Varela con el nombre de Roberto Di Chiara, inmediatamente en todas las webs ponían las bases, condiciones, la convocatoria, los géneros, era una cuestión fenomenal. Yo me acuerdo un día que estábamos charlando con los chicos, con Pablo, con María, con Lía, que está ocupada y por eso no puede hablar, que es nuestra presidenta de la asociación, y hablábamos de que abríamos la página, por ejemplo, del Instituto de Cine de Bolivia, y lo primero que te aparecía en la web era el certamen de cortometrajes nuestro. Lo mismo nos pasó con el área de cinematográfica de México. Bueno, la cuestión es que a partir del certamen se pudo profundizar esa idea de proyectar y de potenciar a la producción del discurso artístico local. Tuvimos la suerte de recibir películas de todo el mundo, de los 5 continentes, en los 12, 13 años que llevamos con el certamen, y más que nada por el pulmón que le ponen María Paula, hemos recibido películas de todos los continentes, y nuestros productos, los productos artísticos locales, han podido estar cabeza a cabeza con esas películas, con esas producciones, ¿no? Eso también nos llevó a tener buenos contactos. Pienso a escuelas primarias de Rusia, y como estaban muy buenas, además, les enviamos los premios que ganaron, y eso implicó que tuviéramos que conectarnos con lo que es la Casa de Rusia y reunirnos con ellos, y eso implicó que podamos llevar a la Universidad de Jaureche artistas rusos y hacer una experiencia con eso. Intentamos también abrir un taller de idioma ruso. Se nos complicó, bueno, pero porque vieron, esas cosas son así, la organización a veces no sale como uno lo piensa, pero la intención estuvo. A partir de esa relación, el rector de la universidad tuvo muchos contactos con las universidades en Rusia para lo que es el intercambio académico. Luego tuvimos también, a partir de los contactos de Paulo y de Lía, una oportunidad de comenzar un trabajo en conjunto con gente de Brasil, en el marco de lo que es el Mercosur. Hemos entablado relación con la gente de... me sale ACNUR, pero no es ACNUR. La televisión árabe, que ahora no me acuerdo cómo se llama. ANUR, no, sí, ANUR TV, creo que es ANUR TV, pero que de la pandemia tampoco pudimos ir avanzando mucho, porque entre que haces una charla, empezás a intercambiar y qué sé yo, el tiempo pasa, y justo en eso del tiempo pasa, y como decía Paulo, en el medio de los trabajos, porque todo esto es absolutamente a pulmón ad honorem, en el medio de todas esas charlas, de golpe te encontraste con que, ups, hay una pandemia, y todo eso queda en un segundo plano. Pero bueno, un poco la idea desde el principio de ADIP, y sobre todo del certamen Di Chiara, era poder instalar el discurso de los artistas locales en otras latitudes. De alguna manera, esto lo interesante es que es una cuestión dinámica, y es algo que constantemente y cotidianamente se va dando, lo que implica que tampoco tiene un punto final, digamos, ¿no? O sea, es algo que constantemente está en crecimiento, como si fuéramos de la naturaleza, ¿vieron? Una cosa así, más o menos. Entonces, de cara a cuando se acabe la pandemia, vamos a ver de nuevo por dónde hemos parado. Pero un poco la importancia de la cosa era esta, de poder instalar el discurso de los varelenses en el mundo. Florencio Varela en general tiene exponentes muy poco, ahora que estamos tan cerca de lo que es
la cultura china, tanto a nivel cultural como a nivel económico. En un momento dado, los textos oficiales del Ministerio de Educación chino para aprender inglés eran los libros de Guillermo Enrique Hudson. Es decir, todo China aprendía inglés a partir de los textos elaborados por un varelense, que además representaba la realidad, porque cuando él habla de La Pampa, en definitiva está hablando de nuestra región, de Florencio Varela y un poquito más. De quien además podríamos hablar un rato largo, porque la vida de Hudson es bastante interesante y divertida. Uno lo toma como un naturalista, pero el tipo hizo de todo: peón de campo, soldado, escritor, viajante, digo, el tipo, y es un varelense en definitiva porque nació acá. Entonces tenemos productos, tenemos producción, tenemos construcción de sentido, elaboración de discurso, y el ejemplo claro de la importancia de potenciar todo eso, yo creo que es, por ejemplo, lo que acaba de contar Quique, o lo que acaban de contar los chicos sobre Silvio, digo, un tipo que además y fundamentalmente era un entusiasmador, digamos, porque el tipo te contagiaba esas ganas de avanzar y ibas con todo para adelante, y si había que ir a filmar y no había vehículo, bueno, tarjeta sube, los equipos al hombro, arriba del colectivo, y Quique sabe bien eso, y nos vamos a Punta Indio a filmar, pero vamos a filmar, y nos vamos a las 3 de la mañana. Entonces, ese esfuerzo evidentemente da resultado. Yo creo que ese esfuerzo es el que hay que potenciar, porque no podemos seguir, y nuestra gente no puede seguir tratando de sobrevivir en el medio con discursos que no son de nuestro lugar, que no son de nuestros olores, que no son de nuestros sonidos, y que no son de nuestros fríos, por ejemplo, o de nuestros calores húmedos que tenemos acá. Es necesario la construcción y que cada uno pueda expresarse desde la construcción propia, porque eso yo creo que va a ayudar a consolidar un poquito esto de la comunidad, y además va a evitar mucho un problema grande que tenemos, que es la violencia. La violencia es resultado de la frustración, y la frustración viene de que todo el tiempo estamos queriendo aplicar discursos que no son nuestros. Son soluciones externas a problemas internos, lo cual nos lleva a una crisis atrás de la otra. Así que un poco esa era la idea de Aviv, un poco esa es la idea del certamen de Chiara, y yo quiero exaltar además el trabajo de todos los compañeros que se rompen el lomo porque tienen que ver cómo se labura, y la cantidad de películas, porque por ejemplo los dos que tenemos acá, Paulo y María, y además Lía, se ponen a ver 400 películas que no son de una hora, pero son 400 películas, que te viene una en idioma árabe, que te viene otra en francés, que te viene otro en inglés, una en portugués, no sé, 200 en español, algunas sin sonido, y miran una por una y van anotando, hacen un trabajo fenomenal, un trabajo increíble de hormiga, y yo creo que es una lástima que solamente tengamos un certamen. Después tenemos de cortometrajes, después tenemos otro certamen que es cine con riesgo, si no me equivoco el nombre, pero ya es con largometrajes y es otra historia. Pero es necesario que tengamos 10 acá, 10 en Berazategui, 15 en Adrogué, 20 en Quilmes, pero es necesario que tengamos más de este tipo de actividades, porque además es el resultado de una construcción colectiva, que creo que esa es la solución, ¿no? Impresionante, Daniel. Gracias por las palabras. Bueno, vamos a hacer un cierre con 2 preguntas que van a poder contestar cualquiera de ustedes. Mercedes y yo vamos a hacer una cada uno. Yo me anoté un montón de cosas,
Paulo habló de experimentación, me parece que eso fue una palabra o un concepto clave, ¿sí? En esto de la construcción. Y también hay una cuestión con el espacio, ¿sí? El discurso de se creó esta asociación porque no teníamos espacio, y después se creó el certamen de cine porque no teníamos dónde proyectar la película. Entonces, esta ausencia del espacio yo lo marqué como un elemento. Bueno, después con lo que explica María y después contó Quique su impresionante, yo quedé fascinado con la, ¿cómo se llama? Con la historia de Quique, una persona que viene a trabajar en la parte rural o periurbana de Florencio Varela, y bueno, y construye esa impresionante carrera. Me anoté también, ay, ¿dónde está? De este lado. Bueno, uno de los elementos más importantes que creo que marcó Daniel, que es la palabra organización, ¿no? No es, digamos, una cuestión individual o del individuo, sino de la organización. Y mi pregunta, bueno, en realidad, fíjense, me anoté como muchísimas cosas, pero no nos da el tiempo, así que yo voy a resumir en una pregunta y le voy a dejar otra a Mercedes. Dentro de todo esto que estuve hablando, voy a volver a los inicios. Me llamó mucho la atención, lo puede contestar el que quiere, la que quiera. Y una de las cosas que voy a pedir es que cuenten cómo se inscribe la gente al Liquiara, ¿sí? Yo a Roberto lo conocí, un personaje impresionante de la historia y de la archivística, un loco de lo audiovisual. Pero mi pregunta tiene que ver con lo performático. Ustedes nombraron las performances, contaron un poquito de las experiencias, y es más, internacionales, con invitados de lujo de un montón de puntos del planeta. ¿Por qué se da eso en Varela? O sea, el conurbano tiene mucho arte en las paredes, mucha música, muchos audiovisuales, pero me parece que, y esto es una hipótesis, porque habría que hacer un trabajo de campo que no pienso hacer, o por lo menos a mí no me corresponde, el tema de la performance es como muy de Varela, muy de esa zona. Yo vi fotos de la experiencia de SOS Tierra, vi algunas imágenes en video. ¿Por qué se dio esa experimentación ahí? O cómo creen ustedes que surgió en Florencio Varela? Esa sería mi pregunta. Voy un poquito... Dale. Bueno, yo creo que fundamentalmente tiene mucho que ver, en este caso, Calixto. Calixto es un tipo que viene trabajando en la performance hace mucho tiempo. Yo a Calixto lo conozco fue mi primer profesor de arte, yo tenía 12 años creo en ese entonces, ahora tengo 42. O sea, lo conozco de toda la vida, conozco a todo el mundo toda la vida acá en Varela. Y yo ya lo conocía, ¿no? Interactuando artísticamente, poniendo el cuerpo. Igual creo que él es un poco también, trata de estar en línea con aquellas cosas que pasan fuera de nuestro territorio, a nivel internacional. En Varela no, obviamente eso no se conocía, y a la hora de generar alguna actividad artística que haga un poco de ruido, obviamente la performance es lo más recomendable a veces, porque no es ni un cuadro colgado, no es una poesía, puede ser también una poesía, porque no, puede integrarla, pero me parece que es el que incluye un poco y trae un poco a Varela esta cuestión. Después, bueno, la interacción, bueno, Aníbal también es más performático en ese sentido. La interacción con otras instituciones, como las chicas de, en ese entonces, Zona de Arte en Quilmes, Gaby Alonso y Nelda, ellas también a la vez conocen a otros artistas performáticos. Creo que se fue dando la red por ese lado. Yo me acuerdo que, bueno, Aníbal también lo conozco desde que estudiaba el profesorado, hace más de 20 años, pero cuando yo me integro a la asociación y empiezo a acompañarlo, yo me negaba un poco al principio, yo era medio lobo solitario, pero en ese entonces, bueno, decidí acompañarme como para distraer un poco la mente por ciertos problemas familiares en ese momento, allá por el 2008 más o menos, y nada, la idea era esa, o sea, en Varela no pasaba eso, era una manera de pertenecer también a ese otro entorno, ¿no? A ese movimiento, a esa especie ¿cómo es? Bueno, de actividades performáticas que acá no se veían.
era también ver y traer un poco de lo que veíamos afuera. Yo participé también un poco en lo que es, incursioné en lo que es la performance también, no mucho, pero quizás un poco también por timidez en ese entonces. Pero bueno, yo también empecé a meter en esa movida, en las actividades de Sostierra, sobre todo en el museo. Actividades que yo realicé, de las pocas, también funcionaron y fueron, llamaron la atención fuera del país, inclusive, bueno, hubo invitaciones a las que no podíamos asistir porque no teníamos plata. De esas hay infinidades, creo que hay más invitaciones del exterior que actividades que hemos hecho en estos 20 años. Pero bueno, ha pasado eso, yo creo que tiene que ver por ese lado. Después, bueno, ¿Puedo es muy agregar difícil algo? animarse. Dale. Para mí, el tema de lo performático es básicamente poner el cuerpo, ¿no? Y por ello puedo hablar desde el audiovisual, que es toda una experiencia salir a filmar, sin recursos. Entonces también es como una experiencia performativa salir a filmar. Como decía Dani, agarrar la sube, subirse a un tren e ir a lo desconocido. Entonces me parece que va también por ese lado, ¿no? El tema de lo performático en el conurbano, que es básicamente ante cualquier tipo de carencia o de vulnerabilidad poner el cuerpo. Sí, Yo quiero agregar, una perdón, cosita nomás, yo creo que, bueno, actualmente por ahí la actividad performática está como pasando un poco, está como un poco desfasada ya actualmente. Ya no hacemos ese tipo de encuentros, bueno, nosotros por unas cuestiones de tiempo y de prioridades que tuvimos cuando la asociación muta un poco más hacia lo audiovisual, que veíamos que era lo que se venía en ese entonces, y quisimos no quedarnos afuera de eso, y era algo que nos gustaba, entonces, bueno, quizás dejamos un poco de lado eso, y nos tiramos más para lo audiovisual, que en fin funcionó, creo que no nos equivocamos. Pero creo que pasa eso un poco, ¿no? Como que la performance hoy está como un poco dejada de lado también. Creo que Alberto Caballero en algún momento dijo que el capitalismo se lo morfó en algún momento, entonces quedó como tapado y eso está ahí como, bueno, perdido. Muy poca gente se dedica actualmente a ese tipo de actividades. yo lo que quería decir era que además me parece que la aparición con Calixto, obviamente, Calixto, aclaremos, nosotros decimos Calixto porque lo conocemos, Calixto Saucedo, docente en Florencio Varela de Arte, histórico, profesor además de la Escuela de Arte República de Italia, bueno, y amigo de todos nosotros desde hace mucho. La aparición de la expresión de performance da también en un momento de crisis. Bien, nosotros en aquel momento teníamos la situación del museo, que era probable que quedara nada más que como histórico, y el arte, la cuestión artística quedara para otro momento. Esas, como dijo Paulo, esas malas decisiones a veces políticas que se toman. Esa ruptura, yo me acuerdo que en un momento dado éramos más de 150 personas convocadas en la puerta del museo, que hasta apareció la infantería de la policía bonaerense, y estábamos todos, ninguno sabía que éramos tanto lo que estábamos haciendo cuestiones de artes visuales en Florencio Varela hasta ese momento. Pero esa ruptura yo creo que además abrió la puerta a este tipo de, entre comillas, nuevas expresiones en el distrito, en la región distrito, y la combinación además de la relación entre Calixto y las chicas de Quilmes, que también venía experimentando con eso. Entonces eso generó un espacio, una puerta. El tener además durante un momento en lo que era la casa de la calle Contreras, la que nos había cedido Iván Cascardi, tener ese espacio propio para el desarrollo de este tipo de actividades también, yo creo que eso en su momento lo pensó, ¿no? Pero también es cierto lo que dice Paulo, que son cosas que con el tiempo después se van modificando, por ahí quedan en stand-by y después vuelven a aparecer, o por ahí están pariendo algo nuevo, digamos, ¿no? Pero yo creo que el eje fue también, uno de los ejes fue además esa ruptura que se dio a partir de que el único espacio que había no iba a seguir estando,
y apareció todo lo que había dentro, ¿no? Una cosita más con respecto a esto es que, y Calixto, sobre todo Calixto Saucedo, es que él, siendo profesor de la Escuela de Arte, quizás se ocupó también de inculcar dentro de la currícula este tema de la performance y de poner el cuerpo, que por ahí otros docentes no lo aplicaban. No sé si estaba dentro de la currícula, pero él lo aplicaba igual y creo que influyó mucho en la formación de los próximos docentes, y entonces, bueno, creo que todos tenemos un poco de eso a partir de la carrera, y creo que ahí es donde por ahí se disemina un poco más a nivel local, pero creo que el furor fue en su momento fue cuando, bueno, hacíamos el Soft Tierra en el Hudson, y donde, bueno, había encuentros internacionales, pero creo que la movida esa fue a nivel internacional en sí, creo que la ola performática, después se fue apagando un poco, y hoy no me animo a decir cómo viene afuera esa cuestión, pero creo que está un poquito apagada. Merce, ¿tu pregunta? Dale. En realidad, la pregunta mía es muy chiquitita, pero que me parece que va como de una punta a la otra. Pablo, cuando contaba la historia, hablaba de este museo comunitario, y a mí me quedó la duda si la idea de lo comunitario era anterior a esta intervención de ustedes, o se vuelve comunitario con la intervención justamente y esta defensa de ese espacio de parte de ustedes. Y después de esa respuesta les comento un poco de dónde salgo y a dónde llego después de escucharlos. No, la expresión, el nombre del museo era previo, era Museo Comunitario Histórico Cultural, ¿no, Paulo? No, Sí. es Museo Comunitario de Artes Visuales e Históricos. Ah, es histórico, claro. Actualmente, y archivo. Claro, ahora Había un también- decreto que fundaba el museo de esa manera, digamos. Ese era el Claro. nombre y le querían sacarlo de artes visuales. Claro. Entonces No. la crisis se dio porque el único espacio que había, más o menos en condiciones buenas de Claro. mostrar y los trabajos, era como que iba a quedar, chau, en stand-by, y solo para el museo, y además en ese momento también estaba la discusión de qué tipo de museo, Claro. porque sabemos que hay distintos tipos de distintas políticas museológicas, si se quiere, y entonces ahí había también una crisis. Porque antes de que se fundara, de que se hiciera el museo, el único espacio que había era la Casa de la Cultura. En un momento Claro. hubo una galería de arte en lo que es la Galería del Correo, que lo había hecho Orlando Palomo, que también se nos fue de viaje ya hace rato, pero no había mucho más. El museo era el único espacio más o menos. En esa discusión y en esa crisis incluso llegamos a participar, una movida política divertida, pero de la construcción de lo que era la Asociación Amigos del Museo, en donde hubo todo una noche, una convocatoria así rápida como para hacer una asociación, y nosotros nos enteramos y fuimos y participamos y logramos tener la mitad de la comisión de aquel entonces. Pero la idea era de que sea comunitario era anterior, y además de un montón, yo ahora no me acuerdo bien los nombres de los que estuvieron participando en la comisión organizadora del museo, pero hubo gente, por ejemplo, de la Unión Industrial de Florencio Varela, y gente muy piola y con unas ideas muy buenas, y además ellos habían instalado la idea de que sea de artes visuales, porque no había. Si uno lo piensa Claro. desde el punto de vista de las industrias culturales, tener un buen museo en un distrito puede generar un impacto económico y social muy grande, ¿no es cierto? Digo, pienso ahora en el certamen de grabado los certámenes de grabado de Brasil. Vos decís, pero no es grabado más China, más Europa,
Bueno, los tipos en un lugar te hacen una bienal de grabado y se te llena de gente, se te llena de actividades, eso moviliza la economía, eso además le abre la cabeza a la gente. Es un polo de industria y de potencia importante el museo. Sí, yo me había quedado un poco con esta toma de los espacios, ¿no? De que cuando hay un espacio físico está el espacio físico, cuando no está el espacio físico se sale a apropiarse del espacio público. El vínculo con la universidad también me parece que está buenísimo y que hay ahí una lógica que se acompaña, ¿no? entre las dos propuestas en esta idea del conocimiento local, ¿no? Territorial, desde pensarnos desde ahí. Y vos mencionabas, Daniel, la idea de estrategia de supervivencia, que lo nombraste y se me quedó ahí instalada, colgadita la palabra, y decías, va más allá de lo artístico, y creo que, bueno, escuchándolos me parece que por lo menos acá estamos hablando de que el arte también es una estrategia, es la estrategia de supervivencia que han tenido ustedes y que hemos tenido muchos para llevar adelante. Incluso, si querés, podemos pensar en lo que fue la pandemia, ¿no? Como este año y pico loco que nos viene tratando, en muchos casos es el arte lo que te ayuda a sostenerte y agarrarte y esa raíz comunitaria y colectiva, ¿no? De poder acompañarse y de poder saber que está el otro ahí cerquita para salir adelante y para esperar un nuevo momento, ¿no? De apropiación de los espacios públicos, sin ni hablar de la universidad, que extrañamos profundamente. María, para cerrar, ¿querés contarnos cómo nos inscribimos para participar del certamen Roberto Di Chiara? No sé si este año van a tener, sé que el año pasado hicieron la versión virtual y se adaptaron a la pandemia, pero bueno, ya sea virtualmente o presencial en el 2022, ¿cómo la gente se entera y cómo los ubica en las redes? Se lo dejo a Paulo porque yo soy muy colgada con las Dale, cuestiones. Pablo, entonces, por favor. Bueno, sí, y otra cosita que después voy a agregar. Dale. El festival nos pueden encontrar en las redes sociales como Certamen Internacional de cortometrajes Roberto Di Chiara, muy conocido afuera como el Di Chiara, o sea que afuera lo encuentran fácil. En las redes están todas las condiciones, ¿sí? Las bases, toda la información precisa está tanto en Facebook como en Instagram y el canal de YouTube. Perdón, Pablo. Así. Cualquier persona en el mundo que haga audiovisuales, cortometrajes, se puede inscribir tranquilamente. Cualquier persona, sí. O sea, ha pasado durante todos estos años de tener material de países que ni yo sabía que existían. Así que imagínate, tenemos miles de películas. Creo que le vamos a ganar al archivo de Chiara de tanto material. Tenemos también la plataforma digital Click for Festival, que por donde también llega el material, que fue una alternativa al costo de enviar por correo, porque la idea inicial era que venga por correo y era muy como romántico esto de recibir en casa o en las distintas sedes que poníamos como domicilio para recibir ese material. Estaba muy bueno. Pero bueno, a medida que pasó el tiempo se puso más caro y aparecieron alternativas nuevas como plataformas. Y bueno, apareció esta también que nos empezó a auspiciar y nos cedió parte del espacio como para poder recibir el material. Por lo general en las plataformas se inscriben productoras que a la vez acumulan mucho material y nos mandan bastante, pero también por correo. Mi correo, por ejemplo, es el que funciona, que es pauseco@live.com.ar. El de Simcha también quedaron porque fueron los mails que pusimos al principio, porque no pensamos que íbamos a recibir tanto, y el primer festival recibimos creo que más de 70 películas, y así fue subiendo cada vez más, nunca bajamos, y los últimos números fueron alrededor de 400 películas por año las que llegan, así que creo que una vez le ganamos al Festival de Mar del Plata en cantidad de material, pero bueno, ahí es el mail, o entran directamente a las redes sociales del Certamen Internacional de Cortometrajes Roberto Di Chiara, y ahí está todo, o sea, ahí está todo.
Buenísimo. Sí, Una cosita más, agradecer y saludar al resto de los compañeros que no pueden participar de esta reunión, por ejemplo, como Romina, Ernesto, Karina, Mario, Lía, Alberto, Jenny, Axel, Julián, Amaru, Damián, Milton, Sergio y Gaby Barrios, que también forman parte del equipo, y toda la gente que colabora, ad honorem también, y que se acercan a participar, como Enrique y su esposa, que ellos están desde el primer momento que hicimos la primera proyección en la calle. La propuesta era con la reposera y demás, y ellos fueron los primeros en acudir y contagiar un poquito esto. Así que, bueno, muchas gracias a toda la gente que colabora con nosotros y nos acompaña. Bueno, muchísimas gracias María, Paulo, Daniel, Quique, la verdad que es un honor, y bueno, los esperamos el año que viene, queremos repetirle estas mismas jornadas, pero en vivo y en directo, y con los alumnos, y tomando mate y sin barbijo. Esperemos que las vacunas se apuren, así volvemos a esa normalidad. Así que nada, un honor haber participado con ustedes. Gracias. muchísimas gracias. Muchas gracias.